De haber conocido a ambos. Sí. Bueno, y aquí seguimos en el 11. Muchas gracias que está con nosotros en esta mañana. Con nosotros el doctor Alonso Fernández Guasti. Él es investigador del CINVESTAB. Él está, para darle todo incluso más detalles, está en el Departamento de Fisiología, Biofísica. En todos estás, ¿verdad, doctor? No, en farmacobiología. En farmacobiología. Pero Sí. Tienes el doctorado por Fisiología, Exacto. Biofísica y Neurociencias del CINVESTAB, donde está precisamente allá en el CINVESTAB, con una carrera padrísima. Van a ver qué es lo que tiene, y además es egresado de la UAM, Iztapalapa. Oye, fíjate que están creando, déjame decirte, la Fundación UAM. Sí, qué bueno, Sí, me da sí, mucho sí, gusto. sí. Yo creo que es una tuvimos buena un iniciativa. acto en el que estaba Rosana Fuentes Veraín y estaba Federico González Compeán, el rector, los rectores. Y bueno, pues la idea es primero limpiar todas las heridas que puede haber, ¿no? Después de todo lo que pasó, y ya después ver lo otro. ¿Cómo estás, doctor? Perdón, te aventé Bien, la UAM por delante. No, muy bien, muchas gracias, qué amable, muy contento de estar aquí. Es un gusto. Gracias. Oye, meterse a la biología es una decisión que ¿cuándo tomaste? Muy joven, fíjate, en secundaria. ¿Ya desde secundaria? Desde secundaria tuve una muy buena maestra de biología. Sí. Y dudé mucho si estudiar medicina o estudiar biología. Bueno, pero estabas en el área. En el área, ¿Había cualquiera de las antecedentes dos. en casa o no? Sí, mi mamá químico, mi papá físico. Mira nomás. Puro Mira. científico, pues. Puro entonces, científico sí, y ahí heredaste. sabía. Sí. Oye, digamos, para decirlo claro, ¿las ciencias sociales no te aparecían por ahí? Pues alguna vez me interesó estudiar algo de quizás relaciones internacionales, pero nada más como una idea, vamos. Sí, pero no para... No realmente. ¿Qué supones que fue lo que te llevó a la biología, además de esta grata influencia de tu maestra? Me interesó muchísimo desde muy joven entender cómo es posible que las plantas hicieran carbohidratos a partir de luz. A ver, explícanos. Y eso me sigue pareciendo el súper invento mágico. Sí. Mágico en el borde de lo divino, ¿no? Porque, claro, por supuesto. Digo, la luz del sol que se convierta en comida, en carbohidrato, es así como una transformación que se llama fotosíntesis, Sí, y claro. que ahora conocemos bastante bien. Sí. Pues es una transformación ¿Pero qué tenías, absolutamente maravillosa. Alonso, digo. tenías en tu casa plantas y entonces con mayor razón lo alentabas o qué Tenía pasaba? plantas y veía, y empecé en la secundaria, aprendí, oí por primera vez la fotosíntesis. Me pareció una, claro, a un niño de secundaria, pues no te explican con mucho detalle, ¿no? Sí. Simplemente te dicen que la luz se convierte en comida. Y luego en la prepa, pues ya me fui enterando un poco más de qué era y cómo era. Y ¿Venías en dónde estudiabas la secundaria? Estudié la secundaria en una secundaria pública número 72. Mira, ¿dónde está? Está en Popocatépetl. Ajá, en la del Valle, por ahí. No, se llama... Sí, por ahí. Sí, por ahí de esa claro, zona, ¿no? Exacto. Y luego me fui al CUM. ahí sí del Valle. Exacto. Ahí sí en la del Valle. Para hacer la preparatoria. Oye, cuando estábamos estudiando la prepa, yo con muchos más años que tú, No, poquitos. pero cuando estábamos en la prepa, que eran escuelas, pues, para varones o para damas, ¿te acuerdas? Que así nos ponían, ¿no? Sí, todavía segregados por sexo. Todavía segregados en un absurdo, ¿no? Pero totalmente. Que además uno no alcanzaba a entender, ¿no? Claro. Sí, digamos, uno... De pasar de lo que uno decía esto es normal, claro, a pasar a cuestionarlo, ¿no? Claro. Tanto hombres como mujeres. ¿Dónde estudiaste? ¿Te fuiste a la UAM? Me fui a la UAM. ¿Había otra alternativa? ¿Nunca pensaste irte a Sí, la ciencias? Facultad de Ciencias, claro. Sí, pues sí. Y se me antojaba mucho irme a ciencias, pero ahí coincidió que mi papá lo hicieron rector de la UAM.
rector fundador, entonces pues ya no me quedó Sí, ya. alternativa. No, eso está muy bien, ¿no? Además, Sí, claro. Además, ¿fue rector en qué años? 74, 78. En Iztapalapa. En Iztapalapa. Iztapalapa. Y el rector general era Pedro Ramírez Vázquez. Así es. Claro, sí. El rector general Estaba era Pedro tratando de recordar el Ramírez otro día quién era. Bojalil, no, el doctor Villarreal. Villarreal. Era el rector de la UAM Xochimilco. Claro, Villarreal. Oye, a ver, entras a la UAM en 76, 79, 75. Salgo en 79. Eres la segunda generación. La segunda generación, exactamente. A ver, ¿y qué fue eso de entrar a una universidad en donde tomabas clases en los gallineros, en donde no había edificios, a una carrera que requería de laboratorios, ¿no? Había poquitos laboratorios, sobre todo al final. Muy afortunados, debo decir que fue una experiencia maravillosa porque pocos alumnos, muy buenos maestros, excelentes maestros, todos de la UNAM, venían de la UNAM porque no había otra fuente de biólogos, y ahí la fotosíntesis pasó a segundo plano, lo cual fue una tristeza para la fotosíntesis, pero no para mí. A ver, ¿por qué? Pues tomé materias de sistema nervioso y de sistema endocrino y me gustó más. Y dije, no, lo que yo quiero es más bien estudiar esta relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Híjole, es que eso sí es muy, ya era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. A ver, y después de todo, más o menos cerca de la medicina, pues entonces no era tan lejano. ¿Qué pasaba contigo, Alonso, en esta parte en donde terminas la carrera? No había tesis, no había trabajo final. No había tesis, no, afortunadamente. Acabas la carrera y ¿qué decides hacer? Antes de terminar la carrera en 1978, me voy al laboratorio del doctor Carlos Beller, que estaba en el Centro Médico Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahí trabajo 5 años. Primero como becario de la Fundación Ford, después de la Fundación Rockefeller, que eran fundaciones que hacían esto para no pagar impuestos, digamos. Sí, claro. Y luego como... Pero tú te habías beneficiado. Qué bueno, por supuesto. Tú y muchos. Digo, con becas muy chiquitas, pero era alguito, pues, que tenías. Y luego fui becario del Seguro Social 3 o 4 años. Otra vez dentro de un ambiente muy médico, pero haciendo ya investigación. Haciendo ya investigación básica, pues. Acabando toda esa etapa que eran de 3, 5, 8 años, ¿te fuiste al extranjero o no? Me fui a Suecia. Estuve en Suecia 3 años. ¿Qué fue esa experiencia? Muy formativa, muy interesante. Muy formativa académicamente, pero sobre todo personalmente, ¿no? El hecho de vivir en otro país, de tener otras experiencias, de aprender otro idioma, de entender otra cultura. De ¿Francés o qué? Sueco, fundamentalmente. Guay. Sí. ¿Lo aprendiste? Un poco, digo, lo suficiente como para socializar. Oye, pero no es con la gente, complicado. Es un poco complicado, sí. Pero cuando eres joven todo eso no es tan además difícil, te metes, ¿no? Sí. No Es tan complicado. Por ejemplo, me abrió mucho el mundo cuando estuve en Suecia entender muchos movimientos políticos latinoamericanos. Estando allá. Estando allá. Que curiosamente aquí, aunque hubo muchos refugiados latinoamericanos, que incluso me dieron clase en la UAM, claro, chilenos, abierta, claro, argentinos, uruguayos, no los tenía tan cerca como en Suecia, que siendo un país más chico, pues varios de mis compañeros, que ellos estaban haciendo el doctorado allá y yo aquí, pero hice toda la tesis allá, eran refugiados latinoamericanos. Claro. ¿no? Entonces, en esa medida, pues compartíamos lengua y nos acercábamos más, digamos. Entonces, de ellos aprendí mucho. Oye, de Alonso, política. Claro. Oye, y la otra es, ¿qué cosa, no? O sea, nosotros teníamos aquí una gran cantidad de asilados, pues como si era un poco extensión de su vida, ¿no? Argentina, México, Chile, México, Uruguay, México. Irte a Suecia, bolas, ¿no? Sí, fue un cambio grande y importante, ¿no? A ver, ¿y qué hiciste en Suecia? Fundamentalmente trabajé en lo que fue mi tesis doctoral, que consistió en analizar varios sistemas de neurotransmisión en la regulación de la conducta sexual masculina y femenina. A ver, explícanos qué fue eso.
Es un proyecto muy padre porque naturalmente pues la conducta sexual en ambos sexos, pero sobre todo en el sexo masculino, tiene fases pues de mucha actividad, digamos, lo que es la cópula como tal, y luego fases de inactividad. Después de la eyaculación pues hay un periodo refractario en el que el individuo no puede volver a tener estimulación sexual justo después de la eyaculación. Nos interesaban qué neurotransmisores mediaban las fases de activación y las fases de inhibición. Y encontramos que fundamentalmente las de activación pues, estaban involucrados dopamina, noradrenalina, algunas cosas, neurotransmisores que se denominan excitatorios en el sistema nervioso central, mientras que en la inhibición estaba GABA, ¿no? Y ese fue un núcleo muy importante de nuestro trabajo, como entender estos ciclos de actividad. ¿Muy diferente con las mujeres? Relativamente diferentes, sobre todo en los componentes inhibitorios. Los excitatorios no son tan diferentes, pero los inhibitorios no son como en los hombres, porque no existen estos periodos refractarios tan claros. Tan marcados, ¿no? Exacto. Puede seguir, ir y volver, a diferencia del hombre que termina el ciclo. Exacto. Oye, termina el ciclo y hay un periodo relativamente largo después de ese ciclo. Para volver a... Refractario. Oye, ¿y después qué hiciste? Regresé a México. Antes de irme, el México era otro, sin duda. Antes de irme ya me había contratado el Cinvestav. Mira. Con maestría. Digo cosas que te digo que no suceden ahora porque pues, el mundo ha cambiado radicalmente. Sí, claro. Entonces me fui, cuando regresé ya no me incorporé al mismo departamento de fisiología, sino que me incorporé al de farmacología. Claro, con la nueva formación. Exacto. Oye, ¿y de qué hiciste tu tesis de maestría? De maestría la hice sobre la diferenciación sexual cerebral. ¿Qué hacen que los cerebros sean diferentes entre hombres y mujeres, ¿no? Sexualmente. Sexualmente. Oye, esa debe haber sido interesantísimo. Muy interesante, muy, muy interesante. Y es un tema en el que me quedé trabajando toda la vida. ¿Son muy diferentes? No, son 99% idénticos, pero algunas partes son muy diferentes. Muy diferentes. Y esas, por ejemplo, regulan pues, la liberación masiva de hormonas en mujeres responsables de la menstruación, por ejemplo. La menstruación es un fenómeno mediado por el sistema nervioso. Entonces, esas pues, tienen que ser diferentes, ¿no? La agresión en los hombres pues, es mayor que en las mujeres y también es una conducta, como todas, mediadas por el sistema nervioso. Entonces, esas áreas también son diferentes, no solo en forma, sino en función. La forma no es tan determinante en el sistema nervioso central. Digo, hay núcleos que se denominan sexualmente dimórficos porque difieren entre sexos. Pero lo más importante no es que sea más grande o más chico, o más elongado o más aplastadito, sino que tenga una función diferente, ¿no? Oye, cuando llegaste a Suecia, con todo lo que ya traías, que era una ventaja, ¿no? Esto que luego nos preguntamos mucho, el proceso, para hablar en términos guameros, de enseñanza-aprendizaje que tú tenías, ese proceso del Cinvestav, de la maestría, ¿era un proceso profesional y académicamente de buen nivel o tuviste que ir mucho contracorriente para poder entrar en los terrenos de poder alcanzar los principales componentes de la formación en Suecia? Eran de muy buen nivel. Esa es una muy buena noticia. Eran de muy buen nivel. Yo la maestría la hice en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Sí. La licenciatura, como te digo, en la UAM. En la UAM. Y me dieron muy buenos elementos y en Suecia nunca sentí una desventaja particular por venir con una formación que tuviera deficiencias, digamos, pues. Esa es una gran noticia, sí. ¿no? Estaba en un departamento de psicobiología y yo de psicología no sabía mucho, pero no era una deficiencia. Sí, no era una decisión. Era una decisión más que una deficiencia de mi formación. Digo, ahí aprendí un poco más de psicología naturalmente por estar rodeado. Oye, aunque entiendo que tu padre era rector y que seguramente estuviste antes en el extranjero, que esos 3 años en Suecia en lo personal, ¿qué fueron? Muy ¿difíciles? No, bueno, difíciles en un sentido muy formativo, ¿no? Sí. Extraordinariamente formativo. Tenía, pues no sé, 24 años, de los 24 a los 27, que no, hombre, pues el mundo te cabe en un bolsillo, entonces pues es muy fácil
adaptarte, es muy fácil. No, y además viajas, estás Exacto. allá, estás a un lugar, otro lugar. Exacto, tienes mucha energía, Sí. estudias, pero no importa, y después te vas de fiesta y tampoco importa. Al día siguiente estás otra vez listo. Exacto, al día Sí, siguiente sí, otra vez estás en el laboratorio haciendo experimentos, en fin. Oye, digo, ¿qué pasó a tu regreso? A tu regreso, regresas ahora sí al Simvestab. regreso al Simvestab, pero te digo Ya que te me exigía cambié el de Simvestab, ¿no? departamento. Ya te decía, ya, vente para acá, ¿no? Sí. Entonces regreso al Simvestab, era Héctor Nava, el director del Simvestab, y me incorporo al departamento de farmacología, que estaba en el sur de la Ciudad de México. Sí. Entonces ahí trabajo una buena cantidad de años. El regreso fue difícil, increíblemente. ¿Por? Pues no sé, volver a encontrar a México Sí. con sus deficiencias, evidentemente no tener pues la cantidad de insumos que tienes en un laboratorio en el primer mundo, la tristeza de ver las grandes deficiencias sociales que tenía México en ese entonces y que no sé si es tema de discusión de si sigue teniendo o no, pero en todo caso Siempre es tema, ¿no? te duelen después Sí. de haber vivido en un país del primer mundo donde no ves pobreza o donde ves poca pobreza, donde ves sociedades más igualitarias. Llegas aquí y encuentras esas diferencias, pues te lastiman. Que además es tu país, ¿no? Así es. Que esa es la otra. Así es. Y montar un laboratorio no es fácil. Digo, eres joven y tienes, como ya dije, mucha Ganas. energía y Y muchas órale. ganas y pides donativos a CONACYT y te los dan. Pero no es un periodo fácil de la vida ese, de regresar de un lugar donde tienes todo a la mano, a de repente es tu responsabilidad. Sí. Conseguirlo, A tocar buscar el puertas. espacio, tocar puertas, atraer alumnos que pues ni te conocen, Sí. que nunca has dado clase o has dado pocas y de repente pues, tus clases quizás no son tan atractivas. Sí, Y eso. tienes también que aprender a vender tu línea de investigación Claro, claro. para que sea atractiva para los chavos y para los grandes, Sí, ¿no? Para claro. que digan, bueno, vale la pena Hacer el laboratorio y meterle Exacto. dinero. Invertir en este cuate. Oye, Alonso, la parte esta del regreso y de lo que te diría, de esta experiencia que tuviste, por más que haya sido hace muchos años, se vuelve inolvidable, ¿no? Y Así es. está en tu radar siempre. Déjame preguntarte, esto que estamos viviendo ahora en México, esta discusión que hay sobre si las becas, la inversión en ciencia, etcétera, ¿qué opinión te merece? Sobre todo pensando en el momento que está viviendo el país en muchos sentidos, pero en ese, ¿no? Que ha sido motivo, como lo sabes, de debates, discusiones, polémicas, controversias, etcétera. Yo tendría sentimientos encontrados, ¿no? Digo, hay cuestiones como el apoyo a la ciencia que me parecen fundamentales. A la ciencia dentro de un quizás marco más grande que se llama educación, ¿no? Yo creo que el país tiene que apostar por una educación mayor si queremos progresar. Y dentro de esa educación mayor, pues se incluye, digamos, el proyecto científico. Recortarles a los jóvenes no me parece justo, naturalmente. Yo creo que es un proyecto de vida que cada vez se vuelve más difícil, no solo en México, sino en el mundo entero, tratar de ser investigador. Es un reto que demanda cada vez más, ¿no? Creo que también es un mito que los investigadores hemos vivido en lujos extravagantes. Digo, sin duda tenemos muy buenos salarios, sin duda algunos hemos tenido apoyos que son muy favorables para el desarrollo de nuestra investigación, cada vez más difíciles de conseguir, cada vez más complicados de obtener, porque la competencia es cada vez más grande, pues y ahora será relativamente fácil. Y es mundial, ¿no? Así es. Entonces creo que tenemos que ser cuidadosos en esa parte. Otras políticas del Consejo me parecen adecuadas. Vamos a recortar quizás los enormes presupuestos que se daban a la empresa privada. Me parece un acierto. Creo que no debe ser. La administración pública no debe invertir para que la empresa privada haga más dinero, sino creo que la política debe ser a la inversa. La empresa privada debe colaborar, digamos, al desarrollo científico. Claro, ahí hay que buscar un buen pretexto para que lo haga, porque naturalmente pues ellos no tienen un interés, digamos, primordial en el desarrollo del país, aunque quizás deberían, pero al final de cuentas no. En la mayoría de los casos no lo tienen. Claro. Hay quien sí lo tiene.
Entonces hay que buscar las razones para que la empresa privada invierta en ciencia y tecnología, ¿no? Que no son fáciles, pero que pueden estar ahí, digo. Los sistemas de patente no me gustan, naturalmente, porque me parece que pues son sistemas extraordinariamente ligados a una ideología de derecha en el que el conocimiento, pienso, debe ser universal. Sí. Y no debe estar en manos de una empresa que lo explota para riqueza de unos cuantos, ¿no? Sí, no. Mucho menos si ese conocimiento se genera en centros públicos de investigación. Es decir, digo, si el Estado invierte en generar un conocimiento, ese conocimiento creo que no es adecuado que pase a una empresa que lo explota de manera privada. Oye, déjame entrar en la parte final de la conversación. ¿Qué estás haciendo ahorita? O sea, ¿qué tipo de investigación estás haciendo? Y digamos, yo sé lo general, pero no, ¿para qué te digo mentiras? Pues no entiendo a veces, ¿no? Pero cuando te lo pregunto por una razón también un poco que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la vida diaria de los hombres y mujeres de este país. Claro. Mira, estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto que es muy atractivo desde un punto de vista, pues sí, no aplicativo, porque es difícil llevar las observaciones de la investigación básica a la investigación aplicada, pero que sin duda puede tener un impacto social que consiste en analizar si los cerebros de los hombres y de las mujeres funcionan igual después de la administración de un medicamento. ¿Y por qué los cerebros? Porque fundamentalmente trabajamos en psicofármacos. Entonces, lo que te quiero decir es, por ejemplo, las mujeres se deprimen más que los hombres. ¿Está científicamente demostrado? Está científicamente demostrado, no por nosotros, sino por muchos otros investigadores. Esta mayor incidencia de depresión en las mujeres no es solo un número, sino que los síntomas depresivos en las mujeres son diferentes que la de los hombres. Una parte del mundo cree que tiene que ver con razones sociales, pero nosotros creemos que tiene que ver también con razones biológicas, sin negar las sociales, ¿no? Claro. Entonces le apostamos a que estas diferencias cerebrales en función que existen, pues median estas diferencias en patologías que también existen, ¿no? ¿Funcionan igual los antidepresivos en los dos sexos? Porque si tú vas al Instituto Nacional de Psiquiatría, pues te van a prescribir lo mismo que le dan a todo mundo, es decir, los antidepresivos de entrada se prescriben sin considerar el sexo, la edad. Claro. Y puede ser que haya diferencias importantes de acuerdo a eso. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en el laboratorio es que sí hay. Y generamos, naturalmente, con estos resultados, investigaciones con clínicos, con psiquiatras, y les decimos, pues a ver, nosotros encontramos esto en animales, vamos a hacer un protocolo clínico para estudiarlo en seres humanos, ¿no? Está interesantísimo. Y justo es en lo que estamos trabajando. Oye, está interesantísimo. Muy padre, ¿Sí? muy padre. Sí, ¿Y con quién nos trabajas, gusta doctor? mucho. Tengo un laboratorio en el Cinvestav en el que tengo alumnos, tengo un técnico y un auxiliar. Y claro, muchas colaboraciones, ¿no? La ciencia ahora no se puede hacer en un laboratorio. Oye, a ver, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves en el cerebro o cómo? Lo veo en el cerebro, lo veo en la conducta. ¿Y lo ves en pacientes o no? Yo directamente no, Ajá. porque no soy médico y ni tengo la formación para hacerlo, pero como te digo, establezco colaboraciones con el instituto y los psiquiatras sí lo ven en pacientes, o los alumnos, por ejemplo. Las alumnas que son psicólogas, pues sí, ellas ayudan. Sí entran a este vínculo básico clínico, ¿no? ¿Cuántos alumnos tendrás, Alonso? Ahorita tengo poquitos, tengo 4 nada más. Ajá. Y me son suficientes. Sí, claro, sí, porque y están ellos haciendo maestría. Exacto, doctorado, son de posgrado. Claro, sí. Oye, vamos a sacarnos una foto de despedida, si no te importa, gracias, ¿no? Alonso. Oye, Claro, y déjame hacerte una última pregunta. Claro. ¿Legalizamos la marihuana o no? No estoy seguro. Sí. Habrá que ver qué pasa en Uruguay, por ejemplo, que no sé. Porque ellos ya llevan como un par de añitos. Hasta puede que más, fíjate ahora ¿Sí? que lo ¿3? Sí, por ahí 3. Y no sé cuál es su experiencia. No y sé también si habrá que ver qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero eso lo puedes saber todo al paso del tiempo. California. O sea, no lo puedes saber de un día a otro, ¿no? Necesita pasar generaciones y ver qué es lo que sucede. Bueno, pero es un tema fascinante. Es fascinante. Digo, y se ayuda socialmente. Oye, y seguramente lo van a discutir en un año.
casi que te lo aseguro, en este país. Sí, sí. Y sin muy, duda. muchas gracias. Gracias, pásela bien, hasta la próxima. Adiós. Gracias de nuevo.